originalmente, porque los maltratadores pueden creerse inocentes. La mente humana genera mecanismos de defensa psicológica como resultado de conductas de maltrato. Destaca entre el maltrato es un problema social y humano que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, teniendo presencia en todo tipo de sociedades y culturas. Es una dolorosa realidad que afecta a personas de todas las edades, géneros y culturas, dejando profundas cicatrices tanto físicas como emocionales de sus víctimas y familiares y personas allegadas. Algunos especialistas hablan del maltrato como un problema de salud pública, sobre todo en relación al maltrato de género. En muchas ocasiones el maltrato mata, poder y control. El maltrato mata, los maltratadores llegan a acabar con la vida de sus víctimas, lo que resulta muy desconcertante. Sobre todo en estos casos es la capacidad de que los maltratadores para justificar sus acciones y creerse inocentes. La capacidad de los maltratadores para justificar sus acciones y creerse inocentes. Ante los ojos de la sociedad y en ocasiones incluso ante sí mismo, ¿cómo es posible que alguien pueda cometer actos de violencia y crueldad sobre otra persona y a la vez negar su responsabilidad, incluso llegando a considerarse víctima en lugar de verdugos? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la complejidad de la mente humana y en cómo surgen diferentes mecanismos de defensa psicológica como resultado de conductas agresivas o abusivas. Suena más espontáneo, suena más a recurrente. En este artículo vamos a explorar motivos o razones por las cuales los maltratadores pueden llegar a creerse inocentes ante sus crímenes, analizando diferentes capas psicológicas o sociales y sociales que influyen en esta percepción distorsionada de la realidad. ¿Qué es el maltrato? ¿Qué es el maltrato? ¿Qué es? ¿Pero qué es el maltrato? Para poder entender los mecanismos que determinan que un maltratador es el maltrato. Para poder entender los mecanismos que determinan que un maltratador sea inocente de su maltrato, es importante entender primero qué es el maltrato y qué tipos de maltratadores existen o son los más comunes. El maltrato se define como cualquier forma de violencia cuya intención es dañar a la otra persona, manifestada en una variedad de formas entre físico, lo verbal o lo psicológico. O sea, lo mental, lo que pensáis, lo que recordáis, lo que físico, físico te voy a pegar un pombo. Lo verbal te estoy agarrando a chuchar. Te agarro garabato, insulto. Lo psicológico es el pensamiento, el diálogo mental, lo que dices mentalmente cuando estáis en silencio, no dices nada, pero estáis pensando alguna weá como me quiero pegar a esta persona. Oh, qué lindo esta mina, qué rico, qué rico, algo así, lo pensáis, ¿no? Y ese pensamiento puede ser detectado y considerarse violencia también. También lo mismo que un recuerdo. El solo hecho de pensar también puede ser un factor de criminalización, o sea, de ser señalado como abusador, maltratador o violento, agresor. Eh, y creo que eso es porque como la violencia es estructural, si viene de arriba, la persona que lo proyecta a través del pensamiento puede generar daños en la persona como tercero indirecto, por así decirlo. No sé cómo funciona la verdad, pero de alguna manera llega. De alguna manera llega como algún tercero el que le pega, viene de otro lado. No pensaste, no, coincidencia, sincronicidad cumbia. No tengo idea de qué será, pero ah, por eso dicen, hay cosas que se persiguen por office. Psicología. Esta me mata. ¿Cómo te lo resisto de dar y de recibir? Verbal, ay, verbal por la chucha, de agarrar una chucha. Entre amigos. La psicología, aquí cualquier definición me mata, o yo soy digo, pensar, tener un puto pensar, estar en silencio, acostado, sin decir nada, en la oscuridad, escuchando a la gente afuera, y solamente por pensar una weá, ser visto como un buen violento es como una weá, o sea, es que no sé, yo soy el estúpido, wey, pero esto por lo menos entonces no debería estar, pues si este es un tercer concepto. Primer concepto, físico. Segundo concepto, el verbal auditivo.
Y o sea, segundo dije. Y el tercer concepto es psicológico. Un recuerdo. Un recuerdo es algo psicológico. Algo que técnicamente no está. Y continúo. Puta, me puse estúpido. Y presenta en diferentes ámbitos vitales. Los maltratadores son individuos que abusan física, verbal o emocionalmente de otras personas, mostrando un patrón de comportamiento dominante y controladores. Pueden describirse diferentes tipos de maltrato y maltratadores en función del ambiente o entorno en el que se da. Entre los maltratos más comunes encontramos primero maltrato en relaciones de pareja, maltrato de género. En este caso, los maltratadores ejercen violencia física o psicológica sobre su pareja, manifestando en la mayoría de los casos celos excesivos, aislamiento, control. Sí, este no lo metería aquí, este lo sacaría. O sea, no, sí, pero no, psicológico no. Control económico, intimidación emocional. Hablamos de. Es que aquí te estáis tú solo, sola. Te entregáis como más cosas, gracias. No tenéis dignidad. Control económico, psico, no. Intimidación emocional. Hoy estoy confundiendo. Ay, soy estúpido. Hablamos de violencia de género cuando esta se da por parte de un hombre hacia una mujer y con una explicación. Sí, dice explicación. Centrada en la influencia matriarcal y machista de la sociedad que hace que el hombre experimente y vivencie. ¿Qué mierda dice? ¿Por qué está? Hablamos de violencia de género cuando esta se da por parte de un hombre hacia una mujer con una explicación central en la influencia matriarcal y machista de la sociedad que hace. Matriarcal machista, o sea, la madre machista. Que hace que el hombre experimente y vivencia su poder mediante el maltrato a su pareja. Las costumbres de la madre. Las conductas tienen un impacto devastador en la salud mental y emocional de la víctima, además de poner en peligro su vida o llegar incluso a la muerte. Y yo, la única parte que yo leo con esta cuestión, yo seguiría. Amiga, de cuenta, yo creo que viste las señales, viste la red flag, viste los. Amigo, amigo, ¿viste cuántas banderas rojas habían y cuántas banderas verdes habían? Y ponderaste, evaluaste y dijiste aquí le entro. Ah, eh. Dos, maltrato en el ámbito laboral. Algunas personas asumen actitudes abusivas en el lugar de trabajo, agrediendo verbalmente, denigrando a sus colegas, llegando incluso a manipular o boicotear el trabajo de otro con el objetivo de obtener ventaja personal. Me parece bastante tonto el ser parte dueño de la empresa y cagarte a un trabajador. Eso me parece como una estupidez como de cabros chicos. Es como, puta, este weón está haciendo la pega de mi empresa y yo lo boicoteo porque me cae mal. Yo como, está haciendo la weá, pues desgraciado. Un gran número de los casos son jefes o personas con cargos superiores las que, influenciados por el poder, hacen un abuso de este para resultar intimidantes hacia sus trabajadores, así generar miedo y evitar la desobediencia. Miedo y control. Terrorismo. Tercero, maltrato familiar. Aquí se incluye tres contextos distintos. O sea, pareja, formación de una nueva familia nuclear, maltrato en el ámbito laboral y maltrato en la familiar. No, sin duda. Este deriva de este, aunque este se tiene este de acá. O sin este no se crea este, es como una paradoja, así como que es fue primero, fue una gallina, al huevito. La maltrato de la familia, aquí se incluyen aquellos maltratadores que ejercen violencia o abuso entre la familia, como padres que maltratan física o emocionalmente a sus hijos o hermanos que se comportan de manera agresiva entre ellos. En muchos casos, el aprendizaje vicario de estar expuesto a situaciones de violencia en la familia genera la asunción de las conductas violentas como normales, aumentando la probabilidad de que se maltraten en el futuro. Sesgos cognitivos implicados en el maltrato. Donde la pregunta inicial en este artículo buscando una explicación a por qué los maltratadores pueden desarrollar la convicción de ser inocentes. Puede ser a no serlo, cabe tener en cuenta la multifactorialidad del maltrato. El maltrato está determinado por una multitud de factores, tales como la genética, la existencia de evidencia en generaciones anteriores, la formación de socialización,
las constructores sociales, las dinámicas relacionales. Uno de los aspectos personales que influyen en el desarrollo de actitudes violentas y que es objeto de interés para nuestra pregunta inicial es la existencia de sesgos o distorsiones cognitivas en personas maltratadoras. Conocer más sobre ellas permite descubrir los esquemas de percepción y apreciación y clasificación de lo que los maltratadores usan al ejercer e interpretar la violencia según el modelo cognitivo de Beck. Aaron Beck. Aaron Beck. ¿Aaron Beck? Sí, bueno, sí, no, sí, sí, no, sí, sí. Los sesgos cognitivos son los estados emocionales que llevan a cometer errores en el procesamiento de la información, cuyas consecuencias son actitudes de hostilidad. Así, la investigación cognitiva del maltrato ha estado centrada en el descubrir qué distorsiones cognitivas tienen mayores papeles para explicar las diferencias dimensionales del maltrato, entre las que se encuentran la asunción de inocencia y la negación de la culpabilidad. Primero, el sesgo de personalización. Sesgo personalizado. Concepto culiado. El sesgo de personalización. El sesgo de personalización hace referencia a la identidad, no, a identificar y entender las acciones de otra persona como siempre dirigidas y centradas en el individuo. O sea, esta persona hace estas cosas porque yo las provoco en él y las hace hacia mí. Sí, sí. En relación al maltrato y el mantenimiento de conductas agresivas, este se explica la reactividad emocional violenta ante cualquier acción ajena que se procese como dirigida hacia el maltratador, pensando que todo el mundo habla sobre él o piensa algo negativo sobre él. 2. Seco de atracción selectiva. El seco de atracción selectiva genera que los recursos cognitivos se centren en los pensamientos distorsionados, ignorando cualquier otra información que contradiga estos pensamientos claros. Así, un maltratador no hace caso a la objetividad porque está completamente buscado en sus cogniciones distorsionadas y las identifica como única realidad. Tercero, sesgo de generalización. Mediante el sesgo de generalización, las personas tienden a pensar que una única característica ya define la totalidad de una persona o actuación. Por ello, una persona maltratadora que actúe bajo la influencia de este sesgo podrá interpretar cualquier acción como una amenaza de su autoridad. Cuarto. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Sesgo de negación. El sesgo de negación es el que más se relaciona con la convicción de inocencia de la que venimos hablando, y hace referencia a la tendencia a mostrarse inocente o que no tenían otra posibilidad de actuar o de actuación, para así evitar toda responsabilidad de la violencia. Básicamente, o sea, responsabilidad de las consecuencias de la violencia, porque la consecuencia va a ser el castigo, que arrepentimiento tiene que haber, pero no se muestra. Pues, bueno. Básicamente, al ver las repercusiones de sus acciones, un maltratador afirma que no tenía otra alternativa, que debía desarrollar estos comportamientos violentos porque no le quedaba otra, como la indefensión aprendida y el defenderse a palos porque es lo necesario. Quinto, seco de lectura de pensamiento. Este seco es pura paranoia esta weá, pues. Es pura paranoia, ¿ves qué mierda? Seco de personalización. Identificar y entender las acciones de otras personas como siempre dirigidas hacia atrás en el individuo, en este caso un egocentrismo yo. Sesgo de abstracción selectiva es completamente bloqueado en sus cogniciones distorsionadas. O sea, un egocéntrico intelectual. Tercero, sesgo generalización. Piensa que todos son iguales. Como es diferente usa el control. Sesgo de negación, tendencia a mostrarse inocente o que no tenía otra posibilidad. Esto es tirar la piedra y esconder la mano. De lectura de pensamiento, y esta es la hueá más paranoica, seco de lectura de pensamiento. O sea, se puede, por así decirlo, eh, el proceso básico es yo pensé que tú pensaste que yo pensé, o identificación de intenciones de agentes intencionales. Eh, una magia puede ser, por ejemplo, el tirar un jab, una finta, hacer sombra también una especie de lectura. Quinto, seco de lectura del pensamiento. Este seco guarda relación con el anterior y que es mediante el seco de lectura del pensamiento los matadores asumen que conocían las intenciones de las personas agredidas y las interpretaban como negativas hacia ellos, por lo que explica sus reacciones violentas como un mecanismo de defensa o para evitar la agresión por parte de la otra persona. Oye, con esta cuestión yo voy a decir, oye, me miraste feo, cochino culiao, estás hablando de mí. Te vi mover la boca, hablaste de mí. Escuché tu pensamiento, hablaste de mí. Pensaste de mí. Yo no
No te lo perdono, no te lo perdono. Difamación. Sexto, seco de minimización. Mediante. Oh, eh, seco de minimización. Mediante el seco de minimización. Seco de minimización. Mediante el seco de minimización, los maltratadores quitan importancia a los eventos o circunstancias de los que han ejercido violencia, entendiendo que no ha sido para tanto, no ha sido para tanto, o es una situación que suele pasar. Así se da legitimidad a las reacciones violentas mediante una explicación centrada en la pasión y o la emocionalidad excesivamente intensa. Consecuencia y responsabilidad. Es importante tener en cuenta que las consecuencias del maltrato son bidireccionales, afectan a la víctima y a los maltratadores. Desde aquí queremos dar voz a esta problemática social y funcionar como un altavoz para entender todo el conjunto de consecuencias que el maltrato puede tener para la sociedad. Por ello es importante no solo que los maltratadores responsabilicen de sus acciones y comprendan que los sesgos cognitivos no pueden presentarse como los culpables del maltrato, pero también tenemos un papel de responsabilidad social como participantes de la sociedad para aumentar la conciencia y el conocimiento sobre este tema, señalando actitudes que puedan entenderse como violentas. Y hablando con nuestros círculos abiertos de estos temas, sumamos un grano de arena a la toma de conciencia del periodo del maltrato. Algunas de las consecuencias y responsabilidades asociadas al maltrato son: primero, el impacto de las víctimas. El impacto en las víctimas. Las víctimas de maltrato experimentan un amplio espectro de consecuencias negativas que incluyen traumas emocionales, depresión, ansiedad, baja autoestima, aislamiento social y, en casos extremos, intentos de suicidio. El maltrato puede dejar cicatrices profundas y duraderas en el bienestar físico y mental de quienes lo padecen. Es que es la memoria, weón. La memoria culiada. Memoria, weón. Andé recordando la weá que decía y como, justo estaba hablando de esta persona que me cae bien, que me gusta, ay, viene el recuerdo, oh, me cagaste el momento, la pura memoria me cagó el momento. Dos, el ciclo de la violencia, Cuando los maltratadores no enfrentan las consecuencias de sus acciones, no son responsabilizados por ellas, el ciclo de violencia puede repetirse y perpetuarse. Los patrones abusivos pueden repetirse en relaciones futuras, aumentando el daño emocional a lo largo del tiempo. Tercero, impacto en la sociedad. El maltrato no solo afecta a individuos, sino que también tiene un impacto negativo en la sociedad en su conjunto. La violencia interpersonal y el abuso pueden contribuir a una cultura de agresión y falta de empatía, deteriorando las relaciones y la cohesión social. Conciencia y aprender y cuidar. Los maltratadores pueden defender su inocencia y evitar la culpa de sus acciones cuando su conducta es completamente guiada por sesgos o distorsiones cognitivas que dan sentido a sus acciones. Esto es resultado de la complejidad cognitiva y humana, pero todos tenemos un papel en la sociedad para aumentar nuestro conocimiento sobre este tema y poner punto final al mantenimiento de la violencia. Mediante la concienciación, todos o todas podemos aprender sobre aquellas actitudes que se deben perpetuar en nuestras relaciones para fomentar al máximo el cuidado de las personas a nuestro alrededor. Qué hermoso.